Imaginemos por un momento estar dentro de una casa y de la nada empieza a oler a humo. Ajá. Se corre hacia la cocina y, ves las llamas consumiendo la pared. Ujú. Lo primero que la mente piensa casi por instinto es que seguro fue un cortocircuito. Claro que la instalación eléctrica de la casa siempre ha sido un desastre, ¿no? Exacto. Nace un enojo inmediato con el electricista, con el que construyó el edificio, con la mala suerte. Pero a ver, ¿qué pasaría si mientras se miran los cables quemados y se culpa a la estructura interna, hubiera alguien afuera, escondido en la oscuridad, lanzando fósforos por la ventana? Es un cambio de perspectiva que, digamos, altera absolutamente todo. Totalmente. Porque en el instante en que se introduce esa posibilidad en la ecuación, dejas de mirar el supuesto cortocircuito y empiezas a buscar al pirómano. Sí, sí. Y la estrategia para apagar el incendio, de repente ya no tiene nada que ver con cambiar los cables, sino con detener a quien está afuera. Y esa es precisamente la tensión central que nos reúne en esta inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material fuente verdaderamente provocador. Muy provocador. Es un texto analítico, geopolítico y, la verdad, profundamente crítico, que desafía de manera frontal todas las narrativas occidentales convencionales sobre la crisis en Venezuela, el rol de Estados Unidos y la dinámica del sur global. Es un documento muy denso, que no tiene ningún reparo, en presentar una postura clarísima y sin matices diplomáticos. Por eso mismo es vital establecer nuestro marco de trabajo desde el segundo cero para quienes nos escuchan. Fundamental. El texto que estamos analizando hoy contiene posturas políticas sumamente marcadas, una visión abiertamente antiimperialista y críticas muy severas hacia Occidente. Ajá. Así que nuestra misión hoy no es tomar partido, no estamos aquí para respaldar estas visiones, ni tampoco para atacarlas. Claro. El objetivo de este espacio es diseccionar e informar objetivamente sobre los argumentos, desarmar las ideas y entender la cosmovisión específica que plantea el autor original. Exactamente. La meta es comprender cómo piensa y cómo argumenta esta fuente. Y vamos a desempacar esto, porque las afirmaciones no son menores. Para nada. El texto propone desde sus primeras líneas desmitificar lo que cataloga como el foco equivocado de la geopolítica moderna. El documento argumenta que el origen de las crisis económicas locales, o sea, la devaluación aplastante, el costo inalcanzable del transporte, la falta de comida, no es un producto puramente de mala gestión interna. Sí, afirma que es un incendio fabricado desde afuera, que el centro del problema no es Venezuela o Argentina, sino Estados Unidos. A mí esto me recuerda al truco de distracción de un mago. La mano derecha hace movimientos súper exagerados, agita los problemas locales, el precio de la gasolina, acaparando toda la atención del público. Y mientras tanto, la mano izquierda, en las sombras, ejecuta el verdadero truco. Exacto. Y siguiendo con esa misma analogía del mago, fíjate que el texto sugiere que los medios de comunicación y las instituciones financieras actúan como la asistente del mago. Para que miremos la mano derecha. Exacto, se aseguran de que el público solo mire esa mano. Pero hay que entender la mecánica detrás de esto. A ver. El texto sostiene que Estados Unidos genera estas crisis económicas artificiales a través de un asedio financiero metódico. Digamos, bloqueando líneas de crédito. Sí, manipulando las calificadoras de riesgo para encarecer la deuda, sancionando empresas que intenten comerciar con el país. Y todo esto con un propósito psicológico, que es lograr que las poblaciones asfixiadas culpen exclusivamente a sus gobiernos locales. Espera, frenemos un segundo. ¿Cómo sustenta el texto que esa frustración se dirija únicamente hacia adentro? Porque, es una afirmación muy fuerte decir que la gente simplemente ignora el bloqueo externo. Es que el material usa ejemplos concretos sobre cómo se canaliza ese enojo. Menciona cómo, ante una crisis sistémica, se fomenta que la sociedad culpe a chivos expiatorios internos. Ya. Por ejemplo, se culpa al pueblo mapuche en Chile y Argentina, o se desvía toda la energía hacia el concepto de la corrupción. Y aquí el autor hace una distinción clave, ¿no? Define la corrupción como un concepto vacío si se le desconecta de las presiones corporativas externas. Totalmente. La idea es que la rabia se dirige a lo inmediato, al alcalde, al presidente de turno, invisibilizando toda la arquitectura financiera global que está estrangulando la economía. Y el motivo detrás de esta asfixia, según la fuente, no es necesariamente ondear una bandera estadounidense en la capital de esos países. No, para nada. El texto afirma que el objetivo imperial moderno no es gobernar de forma directa,
No quieren administrar el alcantarillado o las escuelas. El objetivo es instalar lo que el documento denomina lacayos. Gobiernos extremadamente dóciles, que sin hacer ruido ni exigir soberanía, conviertan a sus naciones en cajas registradoras para las transnacionales. Básicamente la extracción de recursos a costo cero. Así es. Y aquí es donde el análisis da un giro fascinante hacia la política interna estadounidense. Sí, porque si el plan global es tan despiadado, ¿cómo lo justifican los líderes en Washington? Claro. Y el texto aborda directamente el fenómeno de Donald Trump, pero lo hace desde un ángulo súper inesperado. Esa fue una de las notas que más me llamó la atención. Generalmente, el análisis político tradicional cataloga los discursos de Trump como exabruptos impredecibles. O muestras de inestabilidad, sí. Exacto. Pero este autor desmonta esa idea. Argumenta que cuando Trump se para en un podio y dice cosas como el petróleo de ese país es nuestro o vamos a recuperar América Latina, no hay ninguna locura en esas palabras. Lo fascinante aquí es que la fuente plantea que esos discursos son una exposición descarada y literal de la subjetividad colonial y la supremacía blanca. ¿Qué ha sido el motor de la política exterior de ellos desde el principio? Sí. El autor usa una frase muy potente para esto. Lo llama pura y horrible coherencia histórica. ¡Wow! Coherencia histórica. No es una anomalía del sistema. Es, digamos, el sistema quitándose la máscara diplomática y diciendo en voz alta lo que antes solo se discutía a puertas cerradas. Y para ilustrar ese peso fundacional, el documento hace una revisión brutal de una de las tradiciones más idealizadas de Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving. Ese punto es durísimo. Según esta perspectiva, el Thanksgiving no tiene nada que ver con una fiesta inocente de gratitud y pavos compartidos. No. Se describe como la celebración encubierta de un acto de exterminio y apropiación territorial. Afirma que los colonos invitaron a los pueblos indígenas a la mesa para luego masacrarlos. Y fíjate que ese no es un dato menor en la estructura del argumento. Se utiliza para cimentar la idea de que el Estado nace de un genocidio estructural, no de un ideal democrático abstracto. Y esto obliga a plantear una contradicción enorme. Claro, si el historial fundacional e internacional es de saqueo y violencia, ¿cómo es que logran proyectar esta imagen inmaculada de guardianes globales de la libertad? Exactamente. ¿Cómo se vende esa ilusión a nivel mundial? Bueno, el texto es bastante radical al respecto. Sí, afirma que lo que conocemos como grandes medios de comunicación corporativos no ejercen el periodismo. Dice que operan como máquinas de desinformación meticulosamente calibradas al servicio del imperio. Son la maquinaria de relaciones públicas más grande de la historia. El argumento aquí profundiza en los mecanismos de la percepción. Ajá. Sostiene que antes de poder dominar un territorio con infantería o misiles, es indispensable dominar la mente de sus habitantes y de la comunidad internacional. ¿Para qué? El objetivo de este bombardeo mediático diario es crear un marco de realidad tan distorsionado que los propios pueblos invadidos terminen pidiendo su propio saqueo. O sea, convencidos de que están siendo rescatados de la tiranía. Exactamente. A ver, me cuesta digerir un poco la escala de esto. Si este imperio tiene tanto poder mediático para reescribir la realidad, tanto peso histórico y una maquinaria militar inigualable, ¿por qué en los últimos años parece actuar de forma tan errática? Tan violenta y descarada. Sí, ¿por qué romper las formas diplomáticas que tanto les costó construir? La respuesta del autor a esa paradoja es, te diría, la piedra angular de todo el texto. Actúan así porque el imperio está en una fase de decadencia terminal. Ya no tienen la hegemonía indiscutible de antes. Exacto. La tesis sostiene que la economía de Estados Unidos sufrió una mutación trágica. Dejó de producir bienes, innovación y bienestar para el mundo y se dedicó casi exclusivamente a la economía de guerra, a la industria de la muerte. Y los números que cita la fuente para respaldar esa mutación son fríos y muy reveladores. El documento señala que más del 50% del presupuesto estatal discrecional se destina al sector de defensa. Un flujo de capital que enriquece de manera obscena a un puñado de compañías militares y a Wall Street. Mientras tanto, en las calles de sus propias ciudades casi no hay fondos para infraestructura básica, salud pública o vivienda. No hay nada de eso. El texto pinta un panorama desolador. Una población estadounidense profundamente endeudada, golpeada por la crisis de opioides y sin un horizonte económico.
Y si conectamos esto con el panorama general, eso lleva directamente a una crisis de gobernabilidad interna. Claro, si una población está sufriendo esa precariedad mientras sus impuestos financian guerras lejanas, lo lógico sería una revuelta social. Entonces, ¿cómo logran mantener la docilidad interna? El documento argumenta que el mecanismo de control es la administración del miedo. Exacto. Se necesita la fabricación constante de demonios externos. Enemigos que justifiquen el gasto, básicamente. Siempre debe haber una amenaza inminente a la libertad. Y la fuente subraya un patrón ineludible. Esos supuestos enemigos existenciales casi siempre están sentados sobre las mayores reservas de petróleo o recursos estratégicos. Como Venezuela, Irán o Rusia. Se invierten miles de millones en demonizar a estas naciones para que el ciudadano común justifique el drenaje de sus propios recursos hacia la maquinaria militar. Y a pesar de todo ese despliegue bélico, el autor argumenta que Estados Unidos está perdiendo la verdadera guerra, que es la económica, frente a potencias como China, Rusia y el sur global. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos a las tuercas y tornillos del poder global. El material hace un énfasis tremendo en Arabia Saudita y el concepto del petrodólar, ¿no? Es un mecanismo vital de entender. Durante medio siglo, la hegemonía estadounidense no dependió solo de sus portaaviones, sino de una regla financiera de oro. Que el petróleo se compraba y vendía exclusivamente en dólares. Así es. Esto obligaba a todos los países a acumular dólares en sus bancos centrales, financiando artificialmente la enorme deuda de Estados Unidos y permitiéndoles imprimir dinero sin sufrir hiperinflación. Era un escudo financiero perfecto. Pero el dato que rompe el paradigma actual, según la fuente, es que Arabia Saudita ha comenzado a vender su petróleo en yuanes a China. Abandonando la exclusividad del patrón dólar. Y esto realmente tiene la capacidad de hacer colapsar el sistema, como sugiere el autor. Bajo la óptica de este material, sí, es un ataque directo a la yugular financiera del imperio. Al salirse del patrón dólar, la moneda estadounidense pierde su demanda cautiva a nivel global. O sea, los países ya no necesitan acumular dólares desesperadamente. Lo que significa que el escudo contra la inflación desaparece. Para Washington, perder ese monopolio es un escenario de pánico absoluto. Y el texto usa una imagen muy gráfica para describir esta reacción. Compara a Estados Unidos con un niño malcriado que se da cuenta de que está perdiendo una partida de ajedrez. Sí, frente a un jugador más estratégico. Como ya no puede ganar jugando bajo las reglas del libre mercado, su reacción es patear la mesa y romper el tablero. Recurren a violar las propias leyes internacionales que ellos redactaron. Imponen sanciones, bloqueos y la diplomacia de los drones. Y el análisis del escenario europeo es presentado como la evidencia máxima de este romper el tablero. Cierto, el caso europeo. La fuente relata una secuencia de eventos muy distinta a la versión oficial. Argumenta que Estados Unidos instrumentalizó deliberadamente a Ucrania para provocar a Rusia. E incluso sugiere sin rodeos que intereses estadounidenses estuvieron detrás del sabotaje del gasoducto Nord Stream, que conectaba la energía rusa con Alemania. Sí. Pero, ¿cuál es el mecanismo de beneficio ahí? Porque volar un gasoducto aliado parece extremo. El beneficio económico es directo, según el autor. Al cortar el suministro de gas ruso barato, el mercado europeo colapsó. ¿Y cuál fue la solución impuesta? Que Europa se vio obligada a comprar gas a Estados Unidos a precios hasta 7 veces más caros. Exacto. El resultado mecánico de esto es que la industria manufacturera europea, especialmente en Alemania, se vuelve insostenible y comienza una desindustrialización acelerada. Las fábricas cierran o se mudan. Y el texto es lapidario con el liderazgo europeo. Afirma que Europa quedó completamente hipnotizada por el relato mediático del Putin malo. Aceptando la destrucción de su propia economía como un sacrificio heroico, sin darse cuenta de que la puñalada venía de sus propios aliados. El documento los califica de colonizadores colonizados, una antigua potencia imperial reducida a ser una enorme colonia cautiva de los intereses de Washington. Pero hay un problema a largo plazo que la fuente destaca. Europa es un gran mercado, pero no tiene yacimientos de recursos naturales sin explotar. No tienen los minerales críticos ni la energía barata que alimentan a los imperios del futuro. Entonces, si miramos el mapa, Estados Unidos ya perdió una influencia económica masiva en Asia y en África frente a China. Su moneda está bajo ataque.
¿Qué le queda en el tablero? El texto es contundente en esto. Su única opción de supervivencia, su obsesión final para evitar la implosión interna, es retomar el control total de América Latina. Y dentro de esa reconquista, Venezuela es descrita como la joya de la corona, el botín indispensable de esta guerra no declarada. Así es. El inventario de ese botín, tal como lo lista el autor, ayuda a entender la magnitud del conflicto. No estamos hablando solo de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Estamos hablando de minas de oro colosales, reservas de agua dulce, capacidad hidroeléctrica, gas natural. Y, crucialmente, elementos de tierras raras, que son el oxígeno de la industria tecnológica de hoy. A esto, la fuente le suma un dato estadístico que es como una bomba de tiempo. Sí, asegura que, al ritmo de consumo actual, a Estados Unidos le quedan menos de 10 años de producción petrolera nacional viable. 10 años. Esa ventana de tiempo tan corta transforma la estrategia geopolítica de una necesidad a una desesperación existencial. Pero volvemos al problema de la narrativa. Washington no puede ir a la ONU y decir, oigan, nos quedamos sin petróleo en 10 años, vamos a invadir un país sudamericano. Claro, la diplomacia moderna no permite ese nivel de sinceridad. Por lo tanto, el texto argumenta que se financia e incentiva a nivel global el relato de la dictadura opresiva, el Estado fallido y la crisis humanitaria causada por el gobierno local. Y aquí es donde el autor hace una defensa frontal del modelo político venezolano. Algo que, choca directamente con los titulares que vemos a diario. Bastante. El texto sostiene que, lejos de ser una tiranía, Venezuela cuenta con un sistema electoral altamente auditable y transparente. Argumentando que han celebrado decenas de elecciones desde 1998. Sí, y comparando su blindaje electoral favorablemente frente a los sistemas de Estados Unidos o Europa. Pero esto abre una interrogante lógica que el propio documento formula. A ver. Si este imperio es tan omnipotente, si tiene a los medios en el bolsillo, si domina el sistema financiero y está absolutamente desesperado por el petróleo venezolano, ¿cómo es posible que no hayan podido tumbar el proceso político en Venezuela después de más de 2 décadas de sanciones y bloqueos? Es la gran incógnita geopolítica de la región. Y la respuesta del autor no se basa en el poderío militar venezolano, sino en un concepto profundamente sociológico. La pedagogía política. Así es. El texto argumenta que el escudo real del país es el nivel de conciencia y educación política de la base poblacional. Detalla cómo, durante años, Hugo Chávez se dedicó a traducir y explicar las complejas dinámicas de la geopolítica en un lenguaje accesible y cotidiano. Y hay una afirmación en las notas que ilustra esto de forma muy vívida. Ajá. El autor asevera que hoy, en las calles de un barrio popular venezolano, se comprenden los movimientos del tablero internacional y el origen de las sanciones mucho mejor que en prestigiosos doctorados en universidades occidentales. Y pone un foco muy específico en las mujeres de los sectores populares. Las señala como las verdaderas columnas vertebrales de esta resistencia. Porque cuando se va la luz o escasea un producto, la maquinaria mediática espera que salgan a quemar el país culpando al gobierno. Pero según el texto, ellas entienden la cadena causal. Saben que hay un bloqueo financiero impidiendo la compra de repuestos para los transformadores eléctricos. Esa conciencia desactiva el mecanismo del mago del que hablábamos al principio. Miran la mano izquierda. Totalmente. Pero esto plantea una advertencia muy sombría sobre el futuro inmediato. Si el bloqueo y la narrativa chocan contra un muro de conciencia política, ¿cómo reacciona un imperio que se está quedando sin tiempo y sin opciones? La fuente advierte que Estados Unidos es hoy un tigre herido acorralado por la historia. Y un tigre herido es infinitamente más peligroso y letal. Especialmente cuando ese tigre controla ojivas nucleares y herramientas avanzadas de inteligencia artificial. Y es aquí, en las tácticas de este tigre herido, donde el análisis llega a su concepto más profundo. Es la razón por la que este material debería importarle a nuestra audiencia, sin importar su postura política. El autor postula que el arma más peligrosa del imperio en decadencia ya no son los misiles, sino las operaciones psicológicas que buscan la implosión interna. Buscan sembrar la sospecha, el rumor y la desconfianza estructural. En palabras del texto, el verdadero enemigo no solo busca invadir territorios físicos, busca invadir interpretaciones. En la colonización del diagnóstico. Es un concepto brillante y a la vez aterrador. Expliquemos la mecánica de eso porque es vital.
Invadir la interpretación significa moldear la forma exacta en que los ciudadanos de a pie se explican a sí mismos su propio sufrimiento cotidiano. Exacto. Si a través de un asedio económico invisible, el imperio logra que una familia sin medicinas concluya diciendo «esto es culpa exclusiva de nuestro gobierno incompetente», invisibilizando el sabotaje de Wall Street, entonces el imperio ya ganó la guerra sin disparar un solo soldado. Han logrado el máximo triunfo psicológico, que la víctima defienda a capa y espada la narrativa de su verdugo. Es la alienación perfecta. Y el texto nos obliga a mirar ese mecanismo operando no solo en Venezuela, sino en cómo se estructuran las crisis políticas en toda América Latina y el sur global. Totalmente. Entonces, a manera de cierre de este análisis a fondo, ¿qué panorama general nos dibuja este documento? Las fuentes de hoy nos presentan la radiografía de una disputa tectónica a nivel global. Por un lado, visualiza un imperio occidental que ve cómo su monopolio financiero se resquebraja, desesperado por reconstruir su zona de influencia a través de la asfixia económica. Y por el otro lado, presenta un sur global que lucha una batalla asimétrica, no solo por el control físico de sus recursos naturales, sino por algo mucho más frágil. La soberanía mental de sus poblaciones. El derecho a interpretar su propia realidad sin los filtros de Washington. Y el autor deja plasmada una reflexión final sumamente provocadora, casi como una advertencia para los libros de historia del futuro. El texto asume como una certeza matemática que el imperio occidental inevitablemente colapsará por el peso de sus contradicciones financieras y su modelo de guerra infinita. Pero plantea que la verdadera tragedia no es su caída. La pregunta existencial es, en sus estertores de muerte, ¿a cuántos países soberanos y a cuántos pueblos intentará arrastrar consigo hacia el abismo? Y frente a ese colapso, ¿estará la humanidad lo suficientemente despierta en su nivel de conciencia para no volver a confundir, una vez más, la mano del verdugo con la mano de un salvador? Una pregunta que sacude los cimientos de cómo leemos las noticias todos los días. Nos devuelve irremediablemente a la imagen de la casa en llamas con la que abrimos esta sesión. Sí. Si el edificio se está quemando, es evidente que hay que ocuparse del fuego. Pero tal vez lo más urgente, a largo plazo, si queremos asegurar que nuestros países no vuelvan a arder la próxima semana, es dejar de obsesionarse únicamente con el cableado interno. Y tener el valor de asomarse por la ventana para ver, en la oscuridad, quién se beneficia de suministrar los fósforos. Agradecemos profundamente a quienes nos acompañan en este espacio por atreverse a diseccionar ideas complejas, y la invitación queda siempre abierta para seguir cuestionando, investigando y dudando de las narrativas que se nos sirven en bandeja cada día. ¡Hasta la próxima!